Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas y con el fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 13:30 horas del día 17 de marzo de 2022 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos proceda a pasar la lista de asistencia correspondiente. Sí, con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye el secretario general de acuerdos para que se dé lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 10 de marzo y extraordinaria del 11 de marzo, ambas del presente año. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 084 diagonal 2021 diagonal 1 romano -A, con motivo de la instancia promovida por la autoridad demandada, directora de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, en contra de un acuerdo del 29 de noviembre de 2021 emitido por el magistrado titular de la primera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 002 diagonal 2022 diagonal 2 romano -F, con motivo de la instancia promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 17 de enero de 2022 emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 020 diagonal 2021 diagonal 1 romano -A, por el que se propone resolver como improcedente el recurso de revisión interpuesto en términos del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, promovido en representación y a nombre de la autoridad demandada Fiscalía General de Justicia del Estado, en contra de una sentencia definitiva de la primera sala unitaria de fecha 18 de febrero de 2022, improcedencia que se propone por no actualizarse en el caso alguno de los supuestos de procedencia del medio de defensa referido. El proyecto es propuesto por la Presidencia. El siguiente proyecto es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 008 diagonal 2021 diagonal 2 romano -A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 4 de enero de 2022 pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal. Proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa habiendo precedido requerimiento. El proyecto es propuesto por la Presidencia. El tercero y último proyecto de acuerdos jurisdiccionales corresponde a un acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 104 diagonal 2017 diagonal 3 romano -A, en el que se propone tener en vías de cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado frente al compromiso de pago asumido. La ponencia también se encuentra a cargo de la Presidencia.
El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendientes de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día referido. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Sí, le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 10 de marzo y extraordinaria del 11 de marzo, ambas del año en curso, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito al Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Por favor, secretario, tomamos votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de la lectura de las actas de sesión referidas por el magistrado presidente, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinaria del 10 de marzo y extraordinaria del 11 de marzo, ambas del año en curso. Instruyendo en este acto al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primero corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 084/2021/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso. El presente recurso tiene como antecedente el escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, en que la persona física acude a promover un juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa número ASE-PFR-015-2016, instaurado en su contra por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, misma que manifestó desconocer en términos de lo establecido en el artículo 24, fracción segunda, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Por auto 29 de noviembre se da entrada a la demanda, se admite y se ordena el emplazamiento respectivo. A dicho auto recurre la directora de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, interponiendo el presente recurso. Se desahoga en sus partes dicho recurso y se entra al estudio del mismo. La autoridad demandada, en su único agravio, destaca que dicha admisión infringe en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con el cual el juicio contencioso solo procede en contra de las resoluciones definitivas, lo que de su perspectiva no acontece, toda vez que su promovente no aportó los elementos probatorios que demuestren la existencia de la resolución impugnada. También agrega que su contraparte siempre ha tenido acceso al procedimiento ACE-PFRR-015-2016, instaurado en su contra, lo que acredita con el acta levantada durante la audiencia de garantías entrega del oficio número ACE-PFR-DAJ-2018-2016, por lo que para ella resulta frívolo que el actor señale que no ha sido legalmente notificado del acto que acude a controvertir.
Asimismo concluye en su argumentación indicando que no puede exigírsele la exhibición de la resolución impugnada porque es a su oponente a la que le corresponde la carga procesal de demostrar los hechos en los que funda su demanda y en su caso demostrar que no se le permite tener acceso a los elementos probatorios necesarios para sustentar sus pretensiones. Esto es lo que señala la recurrente. En ese sentido, el agravio previamente descrito es infundado y por lo tanto insuficiente para revocar el acuerdo recurrido en la medida en que en oposición a lo alegado por la autoridad demandada no se actualiza ninguna ilegalidad en lo que respecta a la admisión de la demanda en lo concerniente a la resolución impugnada. Esto encuentra justificación en lo que señala en el artículo 24 de la propia ley, en el que se establece que cuando el actor niega conocer el acto impugnado porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, debe expresarlo en su demanda y señalar a la autoridad a quien se le atribuye, lo que genera la obligación a cargo de esta última de exhibir la constancia del acto administrativo de que se trate y su notificación al contestar la demanda, para que aquel tenga la oportunidad de impugnarlo vía ampliación de demanda. Asimismo, establece que al resolverse en definitiva el juicio, el órgano jurisdiccional primero analizará los agravios que se viertan en contra de la notificación y si se resuelve que ésta es ilegal, considerará que el actor tuvo conocimiento de la resolución desde la fecha en que manifestó haberlo hecho, o en su defecto, en la que se le notificó el acuerdo por el que se tuvo por contestada la demanda y se le corrió traslado con la misma. En cambio, si determina que la notificación fue practicada legalmente, como consecuencia la demanda se presentó extemporáneamente, decretará el sobreseimiento del juicio. De lo anterior se deduce que se le impone a la autoridad el deber de presentar tanto la constancia del acto administrativo que se impugna como la de su notificación para desvirtuar la negativa del particular de que no la conoce, sin establecer ninguna excepción. En ese sentido, contrario a lo señalado por la recurrente, cuando en una demanda su promovente afirma desconocer la resolución administrativa que pretende impugnar como acontece en el supuesto que se analiza, basta con esa afirmación para admitirla a trámite, supuesto en la que ella deberá acompañar a su contestación la resolución administrativa y su notificación a fin de que la actora la controvierta a través de la ampliación de la demanda, o bien plantear el sobreseimiento del juicio ante su inexistencia. En ese sentido, contrario a lo argumentado por la reclamante en el auto recorrido, no se actualiza ninguna ilegalidad con respecto a la resolución impugnada, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ante la manifestación de la actora con respecto a que desconocía la resolución que impugnaba, lo procedente era admitirla sin necesidad de exigir la exhibición de alguna prueba que evidenciara su existencia. Lo que con ello no causa agravio a la autoridad demandada, pues de no existir la resolución, así deberá precisarlo en su contestación, revirtiendo con ello la carga procesal de ofrecer los medios probatorios a la actora, que permitan conocer al órgano jurisdiccional que sí existe el acto que acude a controvertir. De ahí que lo procedente sea desestimar los argumentos que se analizan ante lo infundado del mismo. Entonces, por lo anteriormente señalado, se propone que es procedente el presente recurso, pero infundado. Y se propone también confirmar el auto recurrido. Es cuando. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto por el titular de la primera sala? Estoy totalmente de acuerdo con el sentido propio de esta resolución. Considero que definitivamente tiene la razón el magistrado al exponer que para admitir específicamente una demanda basada en una negativa, ¿sí? Definitivamente yo creo que partes primeramente de la base de que lo exponga de esa forma el demandante para poder realmente darle entrada. Todavía no se va a resolver si tiene o no tiene la razón en su momento, pero de entrada estamos obligados a admitir la demanda para efecto de ya conforme a las pruebas que aporten las demandadas, pues se va a determinar si esta negativa ficta se da o no se da, ¿verdad? Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo con su proyecto.
Gracias por su participación, magistrado. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, por favor, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente al respecto. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus tres integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 084 diagonal 2021 diagonal 1 romano guión A. El segundo asunto a tratar corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 002 diagonal 2022 diagonal 2 romano guión F, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra a su magistrado titular, Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Ante magistrado. Le agradezco mucho, magistrado presidente. Se trata básicamente del expediente, como bien lo dices, 002 diagonal 2022 diagonal 2 romano guión F, donde el actor es Kevlar Motors S.A.S.B. en contra de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. El acto recurrido es el auto de desechamiento de demanda de fecha 17 de enero del 2022. La litis básicamente consiste en este asunto en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de fecha 17 de enero del 2022. Las consideraciones de la segunda sala unitaria son las siguientes. La sala de conocimiento determinó desechar la demanda al considerar que en el caso concreto se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Lo anterior lo estimó así, toda vez que el acto o resolución que impugna la hoy recurrente no es de aquellos susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Ello en virtud de que tiene su origen en un crédito fiscal federal, es decir, una multa por infracciones a disposiciones legales federales impuestas por una dependencia perteneciente a la Administración Pública Federal, como lo es la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor. No obstante, a que su ejecución le fue encomendada a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por razón del convenio de coordinación fiscal celebrado entre el Gobierno de la Federación y el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Por tanto, en virtud de lo anterior, la Sala de Conocimiento determinó que este Tribunal de Justicia Administrativa no es competente para conocer del asunto por tratarse de un crédito fiscal federal. Los agravios propuestos por la recurrente en este caso plantea lo siguiente. Señala que es motivo de agravio la inexacta aplicación del artículo 14, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que se fundamentó el desechamiento de la demanda. Refiere además que el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer del juicio sin que importe que el crédito fiscal de que se trata sea fiscal federal, señalando que en todo caso la recaudadora del mismo es la autoridad demandada para los efectos de la misma demanda, pues esta fue la que emitió la indicada resolución definitiva. El razonamiento que se está planteando en este caso se propone confirmar el acuerdo de desechamiento de demanda acorde a los siguientes argumentos. El agravio que propone la recurrente se considera infundado debido a que en el caso concreto no se considera que la Sala de Conocimiento haya incurrido en ilegalidad al desechar el escrito inicial de demanda por improcedente. Lo anterior, toda vez que del análisis del acuerdo recurrido se tiene que la segunda sala unitaria advirtió de manera acertada que en el caso concreto se actualizó la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 14, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contrario a lo señalado por la recurrente, el acto que impugna en el presente juicio tiene su origen en una multa administrativa por infracciones a disposiciones legales federales, impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor. No obstante, a que dicho acto fue dictado por una dependencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas, como es la Dirección de Recaudación, ello en acatamiento a las disposiciones que la facultan para el efecto de realizar el cobro
y en su caso ejecución de los créditos fiscales federales con base, insisto, en los convenios de adhesión y colaboración en materia fiscal que para el efecto tienen suscritos el gobierno del estado de Tamaulipas con la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. En ese tenor, se considera acertada la decisión de la Sala de Conocimiento, toda vez que, como lo señaló en el acuerdo recorrido, el artículo segundo, último párrafo del Código Fiscal del Estado establece que a las actividades derivadas de la administración de contribuciones federales delegadas al Estado le serán aplicables las disposiciones fiscales federales respectivas, como el caso acontece. Voy más allá. En la Ley de Coordinación Fiscal se establece en el artículo 14 que las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a las de sus municipios, en su caso, serán consideradas en el ejercicio de las facultades que se refieren los convenios o acuerdos respectivos como autoridades fiscales federales, en contra de los actos que realicen. Cuando actúen de conformidad con este precepto, solo procederán los recursos y medios de defensa que establecen las leyes federales. En ese sentido, consideramos que fue acertado el desechamiento de la demanda porque este tribunal no es competente para entrar al estudio de una demanda como tal, como se planteó. Todo este razonamiento simplemente se concluye en los puntos resolutivos, que la propuesta por parte de la segunda sala es que se confirme el auto de fecha 17 de enero del 2022 emitido por la segunda sala unitaria dentro del juicio de nulidad 002/2022/2 Romano-F, conforme a lo establecido en el considerando cuarto del proyecto que se presenta. Quiero solamente adherir que amén de esta ley de coordinación fiscal, hablamos básicamente de la fundamentación que la autoridad al momento de dar respuesta a la solicitud que hizo la demandada para solicitarle que prescribieran un crédito fiscal determinado determinado por la autoridad, en este caso la Dirección de Recaudación, fundó debidamente su competencia tanto material como territorial a través de la Ley de Coordinación Fiscal, a través del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal y a través del Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En ese sentido, debidamente, insisto, fundada la actuación propia de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, esta está actuando como autoridad federal, derivado, insisto, del origen del crédito que está controlado, que sí me gustaría, el monto son 1,840 pesos por una multa impuesta por la Profeco. Entonces, esa es la propuesta de esta sala, de mi parte, y insisto, el sentido es confirmar el auto de fecha 17 de enero, a través del cual se desechó la demanda. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Uriza Aranís, ¿tendrá algún comentario al respecto de lo expuesto? Sí, magistrado, gracias. Coincido con lo señalado con el magistrado ponente, en virtud de que el crédito fiscal que se le atribuye deviene de una autoridad federal, como es la Profeco en ese sentido. Y si bien es cierto, la resolución que viene a impugnar deviene de una autoridad local de carácter fiscal, también lo es que es incumplimiento precisamente a la Ley de Coordinación Fiscal y a los convenios a los que esta entidad está adherido en materia fiscal, por lo que esta autoridad no resuelve como autoridad meramente de competencia local, sino en auxilio de una autoridad federal, como bien lo señalan los propios convenios de colaboración. Es decir, se convierte en actos de autoridad federal, por lo que esa competencia material va a ser de un tribunal federal de justicia administrativa y no a este tribunal en materia de su competencia, en virtud de, como ya lo señaló, la Ley de Coordinación Fiscal es muy clara en su artículo 14 que señaló por ahí, y los convenios de colaboración en materia fiscal también lo señalan que es precisamente, como lo dice el propio acuerdo, colaboración, se convierten en meros auxiliares de la federación, por lo que es la propia federación
que es quien está actuando a través de la autoridad local. Entonces, coincido con lo señalado y estoy conforme con cómo lo llevo a cabo. Gracias por su participación, magistrado Edgar Uriza Alanís. Manifiesto que coincido con el criterio que tienen los dos magistrados, el ponente y el magistrado Edgar Uriza también. Y considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, procedemos a tomar votación, secretario. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 002, diagonal 2022, diagonal 2 romano-F. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 020, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en el juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del presente proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. El día 15 de los corrientes se presentó en la Oficialía de Partes de este tribunal un escrito proveniente del Director General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, quien en representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas interpone recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 18 de febrero de 2022 dictada por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria. Sentencia en la que se decretó la ilegalidad de una resolución emitida por la Comisión del Servicio Profesional, Honor y Justicia para los miembros de la carrera policial de la Fiscalía General de Justicia del Estado y se condenó al pago de una indemnización en favor del demandante en cantidad líquida determinada con motivo de un despido injustificado y por los conceptos de remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo e indemnización constitucional. Al respecto, propongo declarar como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa, limitativamente establecidos para las autoridades demandadas en las fracciones de la primera a la séptima del artículo 95 del procedimiento contencioso administrativo de este Estado, toda vez que en materia de impugnación en el presente contencioso versó acerca de dilucidar la legalidad o no de una resolución de separación del cargo de un agente de policía ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy la Fiscalía. Amén de que a través de la sentencia definitiva recurrida no se declaró el derecho a la indemnización referida en el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Abrimos a discusión el presente proyecto para si alguien de los magistrados tiene algún comentario al respecto. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? No. Considerándose en cuenta suficientemente planteado el tema y discutido, secretario, procedemos a tomar votación correspondiente, por favor. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? A favor del proyecto. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 020, diagonal 2021, diagonal no romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en el juicio. Por otra parte,
El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el mismo juicio de nulidad 008/2021/2 romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora en el juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta con los antecedentes. Los antecedentes son los siguientes. En el juicio de nulidad 008/2021/2A se presentó escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el día 7 del mes y año en curso, por el que compareció la demandante en tiempo y forma, dando cumplimiento al requerimiento previo formulado por el Pleno de este tribunal, relativo a la exhibición de una copia del escrito del recurso de revisión interpuesto para el emplazamiento del tercero llamado al juicio. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse dado cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento previo formulados por este Pleno, así como por encontrarse interpuesto en tiempo y por corresponder la materia de impugnación del juicio a una sentencia definitiva de la Sala Unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en un plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan contra sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en este caso ocurre. Se abre a discusión presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto de la propuesta? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia, ¿algún comentario al respecto de la propuesta? No, estoy de acuerdo. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, por favor, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 008/2021/2 romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la autoridad demandada en el juicio. El siguiente y último acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio 104/2017/3 romano-A. Secretario, por favor, procedemos a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes del proyecto son los siguientes. En el referido expediente, en sus autos consta la emisión de una sentencia definitiva de condena, así como la emisión de una segunda resolución interlocutoria de liquidación ya firme, en la que se determinó en cantidad líquida un monto de condena por el periodo comprendido del 29 de marzo de 2019 al 2 de febrero de 2021, respecto de la cual ha transcurrido a la fecha el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario, sin que se haya verificado tal cumplimiento al día de hoy. Por otra parte, a requerimiento de este tribunal compareció el titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, manifestando el compromiso de realizar el pago del adeudo, el cual programó para su entrega en fecha cierta del presente año. Respecto a lo planteado, propongo a este Pleno tener a la Secretaría de Finanzas del Estado en vías de cumplimiento de la ejecución de la sentencia, en virtud del compromiso realizado en el sentido de cubrir el adeudo en el mes correspondiente de la presente anualidad, requiriéndole para que informe el debido cumplimiento en los primeros 3 días del mes siguiente a aquel que se contempla realizar el pago de la condena, con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de omisión. Cabe precisar por último que en el presente asunto consta la entrega de un primer pago al demandante, encontrándose pendiente a la fecha el segundo pago requerido por este medio. Abrimos a discusión el presente proyecto jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto de la propuesta? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia, ¿algún comentario referente a la propuesta? No, ninguno. Considerando suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente.
Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién mencionado propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 104/2017/3 romano-A. Y por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de acuerdos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 2 de la tarde con 12 minutos del día 17 de marzo de 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.